¿Cómo pudieron 40.000 soldados de élite, la infantería pesada que quebró la columna vertebral de imperios, simplemente evaporarse en una llanura absolutamente plana? ¿Cómo una maquinaria táctica sin igual cayó en una trampa que la propia geografía gritaba a los cuatro vientos? Y lo más importante, ¿por qué el hombre más rico en la historia de la República, capaz de comprar estados enteros, decidió pagar su delirio de vanidad con las vidas de 7 legiones romanas? Roma olía a cobre, sudor y ambición. El envejecido multimillonario Marco Licinio Craso lo tenía todo. Había comprado la mitad de la capital. Su nombre era sinónimo del poder absoluto del dinero. Pero el oro enfría las manos, no templa el alma como la púrpura triunfal. Craso miraba obsesivamente hacia el oeste, donde Cayo Julio César inscribía su nombre en la eternidad con la sangre de los galos. Miraba hacia el este, donde Neo Pompeyo Magno ya era una leyenda viva. ¿Y quién era Craso? Para la plebe y los patricios, seguía siendo solo un banquero. Un contador inmensamente rico e increíblemente peligroso, pero carente de auténtica grandeza militar. Hágase una pregunta. ¿Qué siente un hombre cuyos cofres rebosan de plata cuando la historia le pasa de largo? ¿Está usted dispuesto a arriesgar las vidas de decenas de miles de conciudadanos para borrarse el estigma de usurero? Roma acumulaba oro para comprar ejércitos, mientras que Partia forjaba flechas para frenar la codicia ajena. Al final, ambos terminarían ahogados en ríos de sangre. Craso se compra una guerra. Anhela desesperadamente su propia gran campaña. Su objetivo es Partia. Planea tomar el control de las rutas comerciales de Oriente. Necesita una gloria eterna que eclipse para siempre a sus competidores del triunvirato. Fue un trato épico, cínico al extremo, gestado en los pasillos del poder. Sin una estrategia depurada, solo codicia primitiva y una fe ciega en su propia infalibilidad. En vísperas del año 53 a.C., los presagios siniestros se sucedían uno tras otro. Los dioses advertían al general. El pueblo le suplicaba que se detuviera. En el foro se tejían intrigas interminables, pero el fuerte tintineo de las monedas de oro ensordeció el sentido común. Como escribió Plutarco, cuando el ejército salía de la ciudad, el tribuno de la plebe, Atello, encendió una hoguera en las mismas puertas de Roma. Arrojaba incienso al fuego mientras lanzaba maldiciones terribles y antiguas contra las legiones que partían. Pero la arrogancia es una enfermedad que anula el oído. Una autoconfianza fatal empujaba inexorablemente a Craso al borde del abismo. No tenía la más mínima experiencia en guerras contra ejércitos orientales móviles. Ignoró cínicamente las señales funestas y la ausencia total de inteligencia militar de calidad. 7 legiones, casi 40.000 hombres, una aplanadora de acero, revestida de armadura pesada. Marchaban dejando atrás nubes de polvo y una falsa confianza en una victoria rápida. Era una marcha de cinismo burocrático, donde las vidas humanas ya habían sido anotadas en la columna de gastos en aras de la grandeza personal. Cada paso de estos soldados pagaba la ambición de un anciano herido en su orgullo. ¿Quién es aquí el más loco? ¿El gobernante que compra gloria a costa de vidas ajenas o el sistema que se lo permite? La batalla de Carras aún no había comenzado, pero ya no era solo un error táctico, era una idea. La idea de una arrogancia ciega que exige un pago absoluto. Cualquiera que intente pisotear el sentido común en busca de gloria se convierte en el arquitecto de las catástrofes de los imperios. Cada kilómetro recorrido los alejaba de su logística habitual. El golpe sordo de miles de cáligas sobre las piedras contaba el tiempo restante hasta el choque. Las legiones avanzaban inexorablemente hacia los límites del mundo conocido. Allí donde terminaba el orden estricto de la República y comenzaba el caos brutal de un territorio ajeno. Por delante les esperaban las aguas turbias del río Éufrates, cuyo cruce sería el punto de no retorno, antes de marchar hacia las arenas sin vida e incandescentes. Al cruzar el Éufrates, 40.000 hombres se adentraron en un vacío absoluto. El punto de no retorno había quedado atrás. La maquinaria de guerra romana se arrastró lentamente hacia el desierto de Mesopotamia. El aire olía a polvo y cobre caliente. El sol abrasador golpeaba desde el cenit. La armadura se convirtió en un horno. El metal quemaba la carne a través de las túnicas. Cada paso costaba un esfuerzo inmenso. La arena crujía entre los dientes. Los soldados bebían con ansia el agua rancia de sus odres. La humedad se evaporaba al instante. La sed solo aumentaba.
Tras largas horas de marcha agotadora, el silencio de los páramos empezó a oprimir sus mentes. No era solo naturaleza hostil, era el primer escalón, invisible, de la defensa parta. Mientras los legionarios se asfixiaban lentamente por el calor sofocante, adelante se desplegaba una trampa táctica magistral. El general Parto Surena esperaba. No llegaba a los 30 años. Un joven aristócrata con el rostro empolvado y el pulso de hierro de un estratega. Los romanos lo superaban en número exactamente de 4-1. 10.000 jinetes contra 40.000 infantes pesados. La escuela militar clásica dictaba una retirada inmediata, pero Surena pensaba de otra forma. Eligió deliberadamente las arenas abiertas cerca de la ciudad de Carras. Una planicie perfectamente nivelada. Un lugar donde la infantería invencible quedaba totalmente privada de cualquier refugio natural. Al mismo tiempo, su caballería obtenía una libertad total de maniobra. La trampa mortal se cerraba lentamente. ¿Qué sentiría usted, de pie en un desierto incandescente, donde cada nuevo paso solo lo acerca a un choque inevitable con un enemigo invisible? Podría mantener la cordura sabiendo que la codicia ciega de su comandante conduce a 40.000 camaradas directamente a las fauces abiertas de un depredador? Con cada kilómetro superado, la ansiedad paralizante crecía. El terreno abierto dictaba nuevas amenazas. Los exploradores enviados al frente no regresaban. El silencio traicionero zumbaba en los oídos como una campana de alarma. Imagínese por un segundo como un legionario raso. El sudor pegajoso le inunda los ojos. Las manos le tiemblan levemente de cansancio bajo el peso monstruoso del escudo. El acero al rojo vivo del casco literalmente funde sus pensamientos. Usted escudriña con dolor el espejismo tembloroso del horizonte, intentando distinguir la amenaza. Pero allí solo hay aire distorsionado por el calor. Los romanos esperaban tercamente al enemigo habitual, un enemigo que se formara honestamente en una falange cerrada. No tenían ni idea de que marchaban hacia una carnicería a ciegas de un tipo absolutamente nuevo. Al final de los primeros días de la agotadora marcha hacia el interior del territorio enemigo, la tan jactanciosa logística comenzó a fallar fatalmente. Los pesados convoyes de suministros se hundían irremediablemente en la arena suelta. La disciplina de hierro mostraba sus primeras grietas. Ignorando los consejos desesperados de centuriones experimentados de mantenerse cerca de la orilla del río, Marco Licinio Craso ordenó ir directo al grano. Creyendo en los discursos mentirosos de un guía local, alejó deliberadamente al ejército del agua. Esta orden se convirtió instantáneamente en una sentencia. No fue solo un error estratégico, fue un acto burocrático seco de exterminio masivo de su propio ejército. Las legiones quedaron cortadas de sus líneas de suministro. Ahora, cada trago de agua sucia valía mucho más que la plata pura. Cada hora extra bajo el sol implacable drenaba las fuerzas antes del enfrentamiento. Surena era una paradoja para la mente romana. Un bárbaro que olía a perfumes caros, cuyo convoy estaba lleno de concubinas, pero cuyo cálculo táctico era frío como el hielo. Mientras Craso arrastraba consigo una máquina torpe de madera, hierro y carne atormentada, Surena recolectaba el viento. El comandante Parto entendía lo que el multimillonario romano se negaba a ver. En esta guerra no ganaría quien golpeara más fuerte de frente, sino quien se negara rotundamente al combate cuerpo a cuerpo convencional. Era un conflicto entre dos conceptos de civilización, el dogmatismo occidental pesado contra la fluidez oriental. El genio de Surena residía en su frialdad glacial. Simplemente dejó que el desierto hiciera la mitad del trabajo sucio por él. Los partos no tenían prisa. Estiraban la tensión calculadamente, como la cuerda tensa de su arco mortal. Roma acumulaba fatiga con avidez, mientras que Oriente acumulaba distancia con sabiduría. En este páramo despiadado, el invencible acero romano no significaba absolutamente nada sin velocidad. Los grandes imperios a menudo perecen no por el golpe certero de la espada enemiga, sino por su propio peso insoportable, aplastados por un orgullo ciego en una tierra completamente desconocida. Los soldados agotados y totalmente desorientados aún no veían a su enemigo, pero ya estaban definitivamente derrotados por el espacio mismo. Por delante solo les esperaba una estepa plana infinita, donde el orden geométrico estricto impuesto a las legiones pronto se convertiría en un blanco gigante y torpe.
Este orden geométrico estricto fue su primer paso hacia la fosa común. Esperando un choque frontal clásico, Marco Licinio Craso dio la orden que quedará para siempre en la historia como el epítome de la ceguera militar. Ordenó formar un cuadro. Un cuadrado defensivo gigante, erizado de hierro. 40.000 soldados de élite se formaron hombro con hombro, escudo contra escudo, una pared sorda. Era una imagen hipnótica de la impecable máquina romana. Una fortaleza móvil, viva y palpitante. Dentro de este perímetro de acero se refugiaron los suministros, la infantería ligera y el propio comandante en jefe con su séquito dorado. Parecía que nada en el mundo conocido era capaz de romper esta construcción monolítica de carne y metal. Pero seamos honestos, esta fortaleza no fue construida por genio táctico, fue construida por puro miedo. El envejecido multimillonario se aferraba desesperadamente a la ilusión de control. Intentaba encajar el caos ajeno e incomprensible de Oriente en los marcos rígidos del reglamento romano. Pregúntese, ¿qué se siente al esconderse detrás de reglas que ya no funcionan, viendo cómo la realidad alrededor cambia inexorablemente? El ejército romano estaba acostumbrado a dictar las condiciones. Estaba acostumbrado a triturar al enemigo en una lucha cerrada y sangrienta. Los soldados apretaban hasta blanquear los nudillos las empuñaduras de sus espadas cortas. Esperaban una pelea honesta. Esperaban que los bárbaros, con aullidos salvajes, se lanzaran contra sus pilums. Solo que Surena no pensaba jugar según las reglas de la República. ¿Para qué romperse los puños contra un muro de piedra si puede simplemente dejar a la guarnición sin aire? En la estepa infinita, donde no hay ni un solo barranco ni un solo árbol, la táctica romana se convirtió instantáneamente en un suicidio. Todo el oro de Roma no podía comprarles aquí ni siquiera una pequeña colina para refugiarse. El enorme cuadrado resultó ser fatalmente torpe. La velocidad de marcha cayó a un mínimo crítico. El ejército se paralizó a sí mismo. La disciplina impecable convirtió a 40.000 hombres en un solo blanco gigante y apretado. Imagínese en el lugar de un legionario anónimo en la tercera fila. El aire falta catastróficamente. Un polvo pegajoso y acre obstruye los pulmones con cada inhalación espasmódica. A izquierda y derecha, los cuerpos sudorosos de sus camaradas lo aprietan con fuerza. El peso monstruoso de la armadura lo empuja continuamente hacia la tierra incandescente. El sol funde el casco sin piedad. No puede dar ni un paso a un lado. Está absolutamente ciego. Solo ve la espalda sucia del compañero que tiene delante. Está atrapado. La trampa de acero de su propia táctica se cerró desde adentro. La disciplina sin inteligencia es simplemente una forma altamente organizada de suicidio masivo. Las legiones crearon el mecanismo ideal para el combate cuerpo a cuerpo en un mundo donde el combate cuerpo a cuerpo fue cancelado por innecesario. El estatismo opresivo agotaba más que una marcha forzada. La temperatura dentro de la formación subía cada minuto. Los hombres literalmente se cocinaban vivos en su propio equipo. Esta espera extenuante comenzó a destruir la psique del ejército. Los comandantes gritaban órdenes con voz ronca, obligando a mantener la línea perfecta de escudos. Mantenían con una terquedad maníaca un orden que los condenaba. El triunfo absoluto del absurdo burocrático sobre el instinto de supervivencia. Una máquina enorme y torpe gastaba recursos colosales simplemente para mantenerse en pie bajo el sol abrasador. La conciencia del colapso táctico cubrió al Estado Mayor de Craso como una ola de hielo. A lo lejos, a través del espejismo tembloroso del calor, comenzó a levantarse una extraña nube de polvo gris. No se movía como un frente único y denso, como debería avanzar un ejército de verdad. Se arrastraba por el horizonte. Se esparcía hacia los lados, como veneno por las venas. El enemigo no se formaba para un golpe honesto. No pensaba romper el cuadro invencible. La llanura infinita permitió a la caballería parta iniciar una maniobra perfecta, matemáticamente calculada. Simplemente estaban rodeando a las legiones. El blanco gigante resultó estar exactamente donde el frío Surena lo había planeado, justo en el centro de su radio mortal. La ilusión de la invulnerabilidad romana se desvaneció. Las legiones quedaron emparedadas en sus armaduras, como en un enorme sarcófago colectivo. Esperaban la tormenta, una tormenta de la que, en esta llanura plana, simplemente no existía refugio.
Y entonces el silencio del desierto incandescente estalló de repente. El horizonte alrededor comenzó a emitir un rugido bajo, que helaba la sangre, y que crecía inexorablemente, presagiando un golpe de trueno completamente distinto. Un zumbido bajo y primitivo comenzó a surgir directamente de debajo de la arena caliente, penetrando a través de las suelas de las cáligas. El horizonte no solo sonaba, vibraba. Los partos no tocaban los habituales cuernos de bronce para el oído occidental, que llamaban a la lucha honesta. Golpearon los tambores. Miles de enormes instrumentos huecos, cubiertos con pieles de bestias salvajes y adornados con cascabeles de bronce, emitían un rugido rítmico y asfixiante. Este sonido no solo presionaba los tímpanos, penetraba profundamente bajo las armaduras, hacía vibrar los huesos y alteraba el ritmo de los corazones agotados. Los romanos, acostumbrados a paralizar al enemigo con su paso coordinado y firme, y su clamoroso grito de guerra, se vieron de repente ensordecidos por un horror ajeno y tónico. Imagine cómo la tierra se sacude bajo sus pies, mientras sus pensamientos se hunden en este ritmo de muerte monstruoso y pulsante. Como escribió Plutarco, este rugido que helaba el alma era como el gruñido de bestias salvajes y el estallido de truenos al mismo tiempo. El terror psicológico comenzó mucho antes de la primera flecha disparada. Surena estaba quebrando su voluntad con puro sonido. Mientras 40.000 legionarios apretaban espasmódicamente las empuñaduras de sus espadas, intentando calmar el traicionero temblor de sus manos, el paisaje alrededor estalló. El ejército parto, que hasta entonces se fundía con el desierto gris y polvoriento, se puso en movimiento. Los jinetes arrojaron sincrónicamente las toscas mantas de camuflaje que cubrían sus armaduras. El páramo sin vida se encendió al instante. Un mar deslumbrante de hierro pulido y acero margiano brillante golpeó los ojos de los romanos, acostumbrados al brillo apagado de su propio bronce. Los catafractos, revestidos de armaduras impenetrables, surgieron del espejismo del calor. Eran monstruos de acero, jinetes sin rostro cuyos caballos también estaban cubiertos por escamas metálicas, desde los cascos hasta las orejas. Aparecieron como demonios tejidos de aire incandescente y luz cegadora. El contraste era físicamente doloroso. Los romanos, asfixiándose por el sudor pegajoso en la formación cerrada y tragando polvo acre, frente a los partos, brillando con un resplandor insoportable y frío de superioridad total. La ilusión de control, a la que Craso se aferraba tan desesperadamente, se hizo añicos. El anillo mortal se cerraba inexorablemente. Los 10.000 veloces arqueros a caballo de Surena comenzaron su danza despiadada, matemáticamente calculada. No pensaban formarse en falanges torpes. No buscaban un duelo honesto cara a cara, donde decidiera la fuerza física. La caballería ligera se dispersó alrededor del gigantesco cuadro romano, envolviéndolo en un cerco perfecto. 7 legiones romanas de élite quedaron atrapadas sin remedio en el centro de este carrusel giratorio. Los oficiales del Estado Mayor gritaban con voces destrozadas por la sed, ordenando desesperadamente a las primeras filas preparar los pilums, las pesadas lanzas arrojadizas con las que la República solía atravesar los escudos enemigos. Los soldados tensaron sus músculos resecos, apretando los ástiles hasta blanquear los nudillos, listos para clavar el acero en el enemigo que se aproximaba. Pero el enemigo no se aproximaba. Hágase una pregunta incómoda. ¿Qué es más aterrador? ¿Ver la muerte inminente justo frente a usted? ¿O darse cuenta de que ni siquiera puede alcanzar a su verdugo, estando en medio de una multitud compacta de condenados? Los jinetes partos se detuvieron exactamente donde terminaba el alcance de los pesados pilums romanos. Mantenían una distancia burlona y estéril. Era la logística ideal del exterminio. El infante pesadamente armado, la máquina perfecta para el combate de contacto, se convirtió en un segundo en un blanco absolutamente inútil, clavado inmóvil en medio de una llanura plana. ¿Quién es aquí el verdadero bárbaro? ¿El civilizado hijo de Occidente, esperando estúpidamente su destino en un cuadro incandescente? ¿O el estratega oriental que convirtió la guerra en un proceso de eliminación del enemigo sin contacto? No fue solo un fracaso táctico, fue un choque geopolítico, el choque de 2 conceptos polares, donde el dogmatismo del poder ciego se estrelló contra la brutal flexibilidad de una mente ajena. El estruendo de los tambores seguía desatando la locura, fundiéndose con los gritos de los centuriones y la respiración pesada de 40.000 condenados. El muro denso e impenetrable de enormes escudos
ya no parecía una defensa segura, sino el cercado de un matadero gigantesco. Los legionarios cambiaban el peso de un pie a otro, cegados por un sol despiadado y el brillo gélido de las armaduras enemigas. Todavía esperaban desesperadamente el impacto de la caballería pesada. Confiaban en que los catafractos, revestidos de acero, se lanzaran contra sus posiciones para iniciar esa lucha cuerpo a cuerpo, familiar y cruenta, donde el orden de la legión cobraría su tributo de sangre. Pero el joven Surena era demasiado pragmático para regalarle al enemigo el lujo de una muerte honorable en combate. Los resplandecientes catafractos permanecían inmóviles en el horizonte, como estatuas de hierro, solo para intensificar un terror psicológico paralizante y bloquear cualquier vía de escape. La verdadera muerte, metódica e inevitable, estaba por caer del cielo. 10.000 arqueros a caballo tensaron simultáneamente las cuerdas de sus famosos arcos compuestos. El aire ardiente del desierto se detuvo por un segundo. Reinó un silencio breve y sofocante antes de que la bóveda celeste se oscureciera para siempre bajo el diluvio infinito de la pesadilla que se avecinaba. El cielo desapareció. Simplemente dejó de existir, reemplazado por un sudario denso y vibrante. 10.000 cuerdas restallaron al unísono. Un chasquido seco y mecánico desgarró el aire caliente, seguido de un segundo de silencio absoluto. El tiempo de vuelo. Luego, ese diluvio interminable se desplomó sobre el cuadro romano. Un impacto sordo y nauseabundo de hierro perforando madera, cuero y carne humana. El arco compuesto de Partia no era un arma ordinaria. Era una obra maestra de la ingeniería antigua. Una estructura compleja, ensamblada durante años a base de madera, cuerno y tendones de animales. Un resorte letal. Generaba tal energía cinética que la masiva protección romana perdió instantáneamente su sentido. La armadura dejó de ser una salvación para convertirse en una trampa. Las puntas de acero atravesaban con facilidad los gruesos scutum, clavando sin remedio las manos de los legionarios a los manípulos de los escudos. Perforaban el metal de las grebas, fijando los pies al suelo. El enorme y orgulloso ejército de la República se transformó, en cuestión de minutos, en un blanco encadenado que se desangraba. Pregúntense esto: ¿qué se siente al estar en una formación cerrada, asfixiándose por el calor, y comprender que tu escudo ya no te protege? Podrían mantener la cordura escuchando cómo una cadena de montaje invisible y metódica convierte a sus camaradas, que están hombro con hombro, en una simple estadística de bajas. Nada de batallas gloriosas, nada de choque de espadas, solo un proceso frío y remoto de eliminación de fuerza viva. Pero la maquinaria militar romana era famosa por su obstinación. Los oficiales del Estado Mayor de Craso, tragando un polvo acre, se desgañitaban con voces roncas. ¡Mantengan la formación! ¡Resistan! ¡Pronto se les acabarán las flechas! Sus palabras tenían una lógica de hierro. Era la matemática de la guerra escrita en los manuales. Un arquero a caballo puede cargar 30, a lo sumo 40 flechas. Multipliquen eso por 10.000 jinetes. El resultado son 400.000 disparos. Una cifra enorme, pero finita. Solo había que sobrevivir a esta tormenta infernal, aguantar, esperar a que los carcajes enemigos se vaciaran, y entonces la agotada caballería parta se vería obligada a retirarse o a aceptar un combate cercano suicida. Los romanos se aferraron a esa esperanza con los dientes, aguantaron, murieron, pero esperaron el punto de inflexión. La ilusión de supervivencia se hizo añicos en el momento en que nuevas siluetas emergieron de la bruma de polvo en el horizonte. No eran catafractos atacando, eran camellos, cientos, miles de lentos barcos del desierto, caminando impasibles sobre la arena ardiente. Los exploradores, horrorizados, comprendieron la verdad. No eran provisiones, no era agua, eran municiones. El joven Surena, el genio arquitecto de esta pesadilla, no confiaba en el azar. Había diseñado la logística perfecta para una ejecución infinita. Las caravanas de camellos transportaban incontables fardos de flechas nuevas. Los jinetes partos, tras agotar su carga, simplemente se retiraban hacia los suministros, cambiaban sus carcajes vacíos por otros llenos y regresaban a la línea de fuego. El carrusel mortal no se detenía ni un segundo. Roma acumulaba oro para comprar ejércitos, pero Partia forjaba flechas para frenar la codicia ajena, y ahora esa arma estaba convirtiendo las ambiciones de Craso en polvo. La comprensión de la inevitabilidad matemática de la muerte
golpeó a las legiones con más fuerza que cualquier flecha. La esperanza se derrumbó. ¿Cómo se puede ganar una partida si el oponente tiene movimientos infinitos y tú no puedes hacer ni uno solo? Los romanos llevaron al campo de batalla una disciplina impecable, pero Surena llevó la logística de la aniquilación industrial. La geometría del cuadro romano terminó por convertirse en el plano perfecto de una fosa común gigantesca. Los escudos se volvieron tan pesados que los soldados exhaustos ya no podían sostenerlos. De cada trozo de madera asomaban decenas de vástagos emplumados. El sol consumía las últimas fuerzas. La defensa pasiva volvió loco al ejército. El miedo viscoso fue reemplazado por una rabia ciega y animal. Alguien tenía que romper ese orden paralizante. Alguien tenía que salir de la zona de tiro para imponer al enemigo al menos un simulacro de combate de contacto. La tensión dentro del cuadrado de acero alcanzó su masa crítica, y ese impulso de desesperación condenada inundó primero al impulsivo hijo del comandante en jefe. Enloquecido por la impotencia, el joven Publio Craso aprieta la empuñadura de su espada, dando la orden que inscribirá su nombre para siempre en la arena ensangrentada. El joven Publio desenvainó su espada. Un grito ronco de mando desgarró el aire. Ya no había fuerzas para soportar aquel fusilamiento a distancia. El orgullo de la República exigía sangre y acción inmediata. Reunió a su alrededor a fuerzas selectas, la élite de la élite, 1.300 jinetes galos, veteranos entregados personalmente por César, 500 de los mejores arqueros y 4.000 infantes pesados. Era la flor innata del ejército, su filo más agudo. Un puño de hierro destinado a abrir, a cualquier precio, una brecha en el muro invisible del miedo. Se lanzaron hacia adelante. Miles de cascos golpearon la tierra seca, levantando nubes asfixiantes de polvo gris. Y el milagro ocurrió de verdad. El enemigo vaciló. Los arqueros a caballo partos, que hasta hace un segundo sembraban la muerte metódicamente, de pronto hicieron girar a sus pequeños caballos esteparios. Huyeron en completo desorden. La presión sobre la formación principal de las legiones disminuyó al instante. El silencio punzante fue reemplazado por un rugido de victoria ensordecedor de los soldados romanos. La ilusión de un cambio de suerte embriagó a los hombres agotados. El joven comandante, cegado por el primer éxito, hundió las espuelas en los costados de su caballo. Arrastró a su destacamento mixto en una persecución furiosa tras el enemigo en retirada. Pregúntense esto. ¿Se lanzarían ustedes a perseguir a quienes acaban de masacrar a sus camaradas impunemente? La sed de una venganza justa siempre ciega más que cualquier sol. Publio solo veía las espaldas de los enemigos que huían. No vio, en absoluto, la trampa que abría sus fauces justo bajo sus pies. Era el truco más antiguo, cínico y letal de los pueblos de la estepa, la retirada fingida. Los partos se internaban en lo profundo del desierto ardiente, exactamente a la velocidad necesaria para que la vanguardia romana no perdiera la esperanza de alcanzarlos. La distancia entre el destacamento de ataque de Publio y las fuerzas principales del viejo Craso crecía de forma rápida e inexorable. El contacto visual se rompió. Una densa cortina de polvo, levantada por la cabalgata frenética, los ocultó perfectamente el uno del otro. La valentía sin un cálculo frío no es valor, es simplemente una forma muy ruidosa de cometer un suicidio colectivo. Y los romanos corrían hacia su perdición bajo sus propios gritos de júbilo. Tan pronto como la pesada cúpula de polvo aisló definitivamente a los soldados de los suyos, los partos en fuga frenaron en seco. Se dieron la vuelta de forma sincronizada. El pánico se evaporó sin dejar rastro. La trampa se cerró con el estruendo metálico de unas mandíbulas de acero. De la bruma temblorosa del desierto surgieron las filas monolíticas de los catafractos pesados que esperaban en emboscada. Los jinetes, con sus armaduras pulidas y resplandecientes, formaron un muro impenetrable. Y la caballería ligera, que hace un momento fingía una huida cobarde, rodeó rápidamente al destacamento de Publio en un anillo mortal perfecto. La situación cambió en un abrir y cerrar de ojos. Los cazadores se convirtieron instantáneamente en presas condenadas. La caballería gala de Publio era magnífica en el combate cuerpo a cuerpo, pero ahora se enfrentaban a una superioridad tecnológica absoluta. Las lanzas ligeras de los valientes galos simplemente se quebraban contra el acero margiano de las armaduras partas. Los caballos de los catafractos, completamente revestidos de metal,
aplastaban las filas romanas con su peso monstruoso. No era una batalla, era una liquidación mecánica y burocráticamente calculada de carne vulnerable. Cientos de flechas volvieron a cubrir la bóveda celeste. La cadena de la muerte funcionaba a plena potencia, pero ahora sus víctimas estaban aisladas de cualquier esperanza de salvación. Los partos acorralaban metódicamente a los restos de los romanos en una pequeña colina de arena. No existía refugio natural. El aire se llenó con los gritos de los heridos y el crujido seco y terrible de la madera rompiéndose. Los legionarios romanos caían uno tras otro. Se convertían en una macabra estadística de bajas en el plan ajeno e incomprensible de alguien más. La muerte aquí no era heroica, era matemáticamente inevitable. Nada de duelos hermosos, solo el cálculo frío de unos verdugos que disparaban contra una multitud amontonada. La conciencia del fracaso absoluto golpeó a Publio más fuerte que cualquier flecha. Su carga desesperada y heroica no salvó al gran ejército. Solo le regaló al enemigo las mejores y más capaces fuerzas de las legiones, sirviéndolas en la bandeja de su propio orgullo. Comprendiendo que el inevitable cautiverio significaba una humillación histórica sin precedentes para la República y para su influyente padre, el joven comandante tomó la última y más terrible decisión de su vida. Rechazando la deshonra, ordenó a su fiel escudero que le asestara el golpe fatal. El acero frío cegó la vida de la mayor esperanza del hombre más rico de Roma. El destacamento mixto fue total y completamente aniquilado. De casi 6.000 hombres, no regresó ninguno. El silencio volvió a descender sobre las dunas ensangrentadas, interrumpido solo por el resoplido tranquilo de los caballos partos. Pero para el comandante en jefe Craso, todavía atrapado en su cuadrado de acero paralizado a pocos kilómetros de allí, el verdadero infierno apenas comenzaba. Aún no sabía que su heredero estaba muerto. Escudriñaba ciegamente el horizonte polvoriento, esperando desesperadamente el regreso de los vencedores. Y en efecto, regresaron. De la neblina de calor asfixiante surgieron los jinetes partos, agitando un trofeo macabro en la punta de una larga lanza. La cabeza cortada del joven se convirtió en el símbolo de la pesadilla venidera, llevada por los jinetes triunfantes sobre las dunas ardientes. Aquel trofeo macabro paseado sobre las dunas fue el punto final de la grandiosa ilusión del poder romano. La cabeza cortada de Publio, clavada en una lanza parta, se balanceaba lentamente sobre el mar de jinetes enemigos como un péndulo monstruoso. Marcaba las últimas horas de las legiones. Marco Licinio Craso, el hombre más rico del mundo conocido, estaba en el epicentro del cuadro destrozado y veía cómo su futuro se convertía en polvo. Todo el oro de la República, todos sus créditos y sus senadores comprados no valían nada en ese momento. Curioso, ¿verdad? El hombre acostumbrado a tasar el destino ajeno en sestercios, descubrió de repente que la muerte se niega rotundamente a aceptar moneda sonante como pago. La razón del comandante en jefe simplemente se apagó. La voluntad de hierro del anciano, que esa misma mañana soñaba con el dominio mundial, se agrietó y se desmoronó como ceniza miserable. Se hundió en el abismo de una apatía absoluta y paralizante. Al llegar la noche profunda del año 53 a.C., cuando el sol implacable se ocultó tras el horizonte, la disciplina murió definitivamente. El gran ejército se convirtió en una multitud errante, temblando de terror. ¿Podrían ustedes mantener la lealtad a un comandante que se sienta en el suelo, habiendo perdido el juicio, mientras un enemigo invisible estrecha el cerco? El vacío de mando fue llenado instantáneamente por el cuestor Gayo Casio. El oficial implacable, cuyo nombre entraría más tarde en la historia sangrienta de la República, tomó la única decisión acertada, pero monstruosa por su cinismo: huir. Romper el cerco, abandonar el campamento y, bajo el amparo de la oscuridad total, iniciar una retirada frenética hacia los muros salvadores de la ciudad de Carras. Pero este frío cálculo táctico tenía un precio aterrador: 4.000 hombres. 4.000 soldados romanos gravemente heridos, cuyas lesiones les impedían físicamente mantener el ritmo de una marcha forzada. Evacuar a tal masa de lisiados habría significado la muerte inevitable para los demás. La maquinaria burocrática de la guerra los anotó, secamente y sin emociones, como bajas irreversibles. Los borraron de las listas de los vivos. Ese es el verdadero y deforme rostro de la ambición.
Cuando a los héroes de ayer, que construyeron la grandeza del país con sus cuerpos, se les abandona en la oscuridad por la supervivencia de un puñado de hombres. Imagínense en el lugar de un legionario en retirada. La oscuridad es absoluta. Das un paso cauteloso, tratando desesperadamente de que tu equipo no tintinee. Y de repente, a tus espaldas, se desata un verdadero infierno. Los heridos abandonados se dan cuenta de la traición. Primero son gritos aislados de incomprensión. Luego se funden en un aullido continuo y creciente de 4000 almas condenadas que suplican que regresen. Ese sonido desgarra los tímpanos peor que los tambores partos. Te persigue los talones. Aceleras el paso, tapándote los oídos, pero los lamentos de tus amigos de ayer se atornillan directamente en tu cerebro inflamado. De repente, el aullido se convierte en gritos cortos y espeluznantes. Los partos han entrado en el campamento abandonado. Ha comenzado la limpieza metódica y a sangre fría. El horror nace en la mente y es más eficaz que cualquier hoja. Corres en silencio hacia adelante, tragando el polvo acre y tu propia impotencia. Aquel que traiciona cínicamente a los suyos para salvarse, solo compra una breve prórroga. Las águilas romanas cayeron al lodo. El mito de la invencibilidad de la maquinaria occidental se desvaneció en la oscuridad mesopotámica más rápido que el rocío de la mañana. Tras largas horas de esa marcha paranoica, las sombras exhaustas de los soldados finalmente vieron una salvación fantasmal. En el horizonte asomaron los muros sombríos de la ciudad de Carras. Parecía el final de la pesadilla. Piedra sólida. Un refugio seguro contra el diluvio de flechas. Los romanos, sin fuerzas, se desplomaron tras las puertas, cayendo exhaustos directamente sobre el empedrado. Pero encerrados en el espacio estrecho de una ciudad ajena, solo pospusieron su sentencia. La ciudad no tenía recursos para alimentar a la colosal multitud de fugitivos. En sus muros solo hubo una parada breve y asfixiante antes del final. Y cuando el grado de desesperación alcanzó su punto crítico, de entre la multitud de habitantes locales, surgió discretamente un hombre, un guía. Con una sonrisa suave, se ofreció a sacar a los restos del ejército por senderos secretos, lejos de las patrullas de Surena. La esperanza ciega hizo que los sobrevivientes creyeran en sus palabras, sin sospechar siquiera que esta nueva ruta los llevaba directamente a los pantanos fríos y viscosos. Hacia esos pantanos fríos y viscosos, los restos del que fuera un gran ejército avanzaron con una esperanza desesperada. La ciudad de Carras quedó muy atrás. Los muros de piedra ya no protegían a los soldados agotados. Los romanos confiaron sus vidas a un hombre completamente desconocido. Ni siquiera sabían su nombre real. El guía local, con una sonrisa suave y persuasiva, prometía una salvación rápida. Hablaba con seguridad de senderos de montaña secretos, ocultos a las crueles patrulleras partas. Pero el imperio siempre paga el precio más alto por su arrogancia crónica. Creían ingenuamente que podían comprar la lealtad de cualquier habitante local con pesadas monedas de plata. Era otra de sus ilusiones fatales. Ese guía servicial era los ojos y oídos del astuto Surena. Estaba llevando metódicamente, paso a paso, a la columna estirada hacia una ciénaga impenetrable. Imaginen por un segundo esa oscuridad absoluta y sofocante. El fango pegajoso y pestilente succiona sus cáligas con un chasquido ruidoso. Cada nuevo paso exige un esfuerzo verdaderamente titánico. Las capas empapadas y los pesados escudos los hunden implacablemente. Pesan sobre sus hombros como lápidas inamovibles. El frío de la noche no trae el alivio esperado, sino que cala agresivamente hasta los huesos, provocando calambres dolorosos en los músculos inflamados. No ven rastro alguno de un sendero salvador. Caminan a ciegas, como ganado dócil, siguiendo la espalda mojada del compañero de adelante. A su alrededor no hay más que una tiniebla cerrada y húmeda. De repente, la columna se detiene en seco. Un susurro de pánico recorre las filas desordenadas como un rayo. El guía ha desaparecido. Simplemente se esfumó en la oscuridad sin hacer ruido. Los legionarios romanos se han quedado completamente solos en este vacío desconocido y extremadamente hostil. Al pálido amanecer del día siguiente, las últimas esperanzas se disiparon por completo. Agotados por una sed insoportable y la interminable marcha nocturna, los legionarios salieron del espeso pantano. Treparon con dificultad a una colina baja y desprotegida. Los hombres apenas podían levantar sus miradas inflamadas.
Esperaban desesperadamente ver a lo lejos las frescas montañas de Armenia. Pero el horizonte plano les tenía preparada otra sorpresa despiadada. Con los primeros rayos del sol, el acero familiar brilló de forma cegadora, el metal gélido de las armaduras margianas. La caballería parta de Surena ya los esperaba allí, pacientemente. El enemigo nunca se había ido. Simplemente permitió con astucia que la víctima agotada se acorralara por sí misma. ¿Podrían encontrar fuerzas para levantar de nuevo la pesada espada, sabiendo que han sido cínicamente traicionados por todos, incluso por la maldita tierra bajo sus pies? Atrapado en una trampa perfecta, el ejército ya no tenía ni una sola vía de escape. Atrás, el fango intransitable y mortal de los pantanos mesopotámicos chapoteaba ruidosamente. Al frente, se alineaban escuadrones de caballería frescos y en formación impecable. Era una cacería clásica, una matanza a sangre fría. El joven Surena no pensaba arriesgar a su gente en un combate cuerpo a cuerpo brutal. Simplemente apretó metódicamente el lazo invisible alrededor del cuello de un adversario mortalmente exhausto. Los bárbaros de la estepa jugaban cínicamente con los orgullosos señores del mundo occidental, como un gato cruel con un ratón herido. La maquinaria militar más grande de la República se retorcía miserablemente en esa colina mugrienta. Marco Licinio Craso permanecía indiferente en la cima, un anciano completamente quebrado que había perdido el juicio. Sus ambiciones colosales y desmedidas acababan de ser reducidas a nada por la simple geografía de la estepa. Los romanos cerraban filas con amargura, preparándose para vender sus vidas de mierda lo más caro posible. Pero de nuevo, los partos no tenían prisa por atacar. Se detuvieron suavemente a una distancia de total seguridad. Lentamente, con una parsimonia burlona, comenzaron a tensar al unísono las cuerdas de sus arcos compuestos. Nada de honor militar, nada de finales heroicos. La traición siempre apesta la humedad del pantano, y su castigo llega en forma de un fusilamiento seco a distancia. Quien cree ciegamente que con oro se puede comprar la lealtad ajena, siempre termina pagando su estupidez con sangre. Una lluvia interminable de flechas perforantes cayó de nuevo sobre la vulnerable carne humana. El agotamiento físico de los romanos alcanzó su límite crítico absoluto. Los soldados caían de rodillas sin emitir sonido. No les quedaban fuerzas ni para sostener sus escudos atravesados. En ese momento terrible, levantaron la vista hacia su comandante. En sus ojos hundidos ya no quedaba ni una gota de respeto. Allí nacía rápidamente una furia sorda y primitiva. Era la agresión incontrolable de hombres acorralados que ya no tienen absolutamente nada que perder. Y ese odio ciego y burbujeante de la soldadesca pronto se transformaría en un motín despiadado. Una rebelión que obligaría al tembloroso general en jefe a dar su último y fatal paso hacia el verdugo que le sonreía. Ese paso fatal hacia el verdugo sonriente lo dio Marco Licinio Craso bajo una presión brutal. La jerarquía murió al instante. La disciplina se evaporó, junto con las últimas gotas de sudor turbio de los soldados. En esa colina mugrienta, azotada por el viento, solo quedó una turba enloquecida, una masa armada con acero romano y un miedo animal e incontrolable. Los legionarios exhaustos rodearon a su envejecido comandante, golpeando rítmicamente sus espadas contra los escudos destrozados. Ese estruendo metálico y sordo era 100 veces más aterrador que cualquier tambor parto. Era el sonido real de un imperio derrumbándose físicamente. Los soldados exigían con voz ronca que el anciano bajara, allí donde el enemigo a caballo ofrecía cínicamente entablar negociaciones. Craso entendía perfectamente lo absurdo de la situación. Un zorro de la estepa nunca invita a una liebre herida a una charla honesta solo porque sí. El viejo multimillonario suplicaba desesperadamente a sus subordinados que esperaran. Juraba asegurar la salvación bajo el manto de la noche que se avecinaba. Pero las palabras del hombre más rico de Roma ya no valían nada. La autoridad es imposible de comprar si el tesoro de campaña está vacío y el aire está cargado con el olor denso de la muerte cercana. La multitud cerró el círculo de forma amenante. En los ojos hundidos de los veteranos ardía un odio primitivo y descarado. Ellos habían derramado ríos de sangre obedientemente por las ambiciones políticas personales de él. Ahora le tocaba a él pagar las facturas pendientes. ¿Quién era el verdadero bárbaro aquí? ¿El parto que defendía sus arenas
o el político romano que arrojó fríamente al matadero a 40.000 ciudadanos por una sola estatua de oro en el foro. La opción del comandante era nula: ser despedazado de inmediato por sus propios infantes o salir sumisamente al encuentro del enemigo. Craso bajó sus hombros encorvados, se rindió total e incondicionalmente. El orgulloso conquistador de Oriente se convirtió rápidamente en un rehén patético. Comenzó a bajar lentamente por la ladera empinada, a pie, sin su séquito dorado, sin el brillo real de su antigua grandeza. Solo unos pocos oficiales caminaban detrás con la cabeza baja y gesto sombrío. Abajo ya lo esperaba una delegación resplandeciente. Los aristócratas partos montaban con orgullo caballos magníficos, emanando un sutil aroma a costosos aceites orientales y una confianza absoluta en su victoria total. El joven Surena representaba el acto final de esta obra cruel con una elegancia gélida e impecable. El general enemigo ofreció hipócritamente un caballo lujoso a Craso, supuestamente para que el noble romano pudiera llegar con dignidad, en la silla, hasta la tienda para firmar el tratado de paz. Un tratado que en realidad nunca existió. Era una red tejida con maestría, un ritual sofisticado de humillación pública para el orgullo occidental. Acercaron el caballo. Los nervios de los oficiales romanos fueron los primeros en quebrarse. Olieron la trampa mortal. La atmósfera se espesó instantáneamente. El aire literalmente chispeaba por la tensión insoportable. Todo sucedió en un breve segundo. Un error banal. Un estallido repentino de pánico ciego. Un movimiento en falso provocó una explosión sangrienta. Un tribuno romano agarró bruscamente las riendas del caballo parto. El parto desenvainó su arma curva a la velocidad del rayo. Comenzó un forcejeo corto y sin sentido en una densa nube de polvo gris, sin ningún diseño táctico preciso, sin una batalla hermosa y épica. Solo el empuje torpe de hombres condenados. Un tajo rápido del arma enemiga. La hoja de acero asestó su golpe fatal. Marco Licinio Craso se desplomó pesadamente sobre la tierra seca. La vida abandonó para siempre el cuerpo del hombre que sinceramente quería comprar el mundo entero. Su camino no terminó en un carro triunfal, sino en un charco de lodo, bajo los cascos de los despreciables caballos de la estepa. La muerte del general no fue el fin de esta tragedia. Fue solo el comienzo de un espectáculo macabro y aterrador. Para los vencedores, matar a su principal enemigo no era suficiente. Necesitaban un símbolo eterno y tangible. Un triunfo grotesco y deforme de Oriente sobre la codicia occidental. El cuerpo de Craso fue despojado fríamente de su cabeza. Este trofeo sombrío se convirtió en la pieza central para la lección más cruel en la historia del mundo antiguo. Los textos antiguos relatan algo extraño. Los partos prepararon para el muerto prestamista romano una bebida de despedida especial. Calentaron oro puro al fuego. El metal líquido y abrasador se convirtió en la encarnación física ideal de la ilimitada corrupción romana. Vertieron lentamente la riqueza fundida en la garganta muerta y reseca del multimillonario. El precio por las ambiciones políticas desmedidas siempre fue monstruoso. Ahora encontraba su forma final y acabada. Este acto estaba impregnado de un cinismo gélido y matemático. ¿Deseaste ardientemente la riqueza toda tu vida? Recíbela por completo. Sáciate con ella hasta los bordes. El hombre que valoraba los frágiles destinos ajenos en tintineantes estercios se convirtió él mismo en un espantoso depósito para un trozo de metal inútil. La tumba más cara de la historia, moldeada con pura avaricia humana. El oro no le compró la salvación. Se convirtió en el instrumento directo de su ejecución póstuma. La ironía del destino golpea con más precisión que cualquier arco compuesto. La mueca deforme de la derrota quedó congelada para siempre en el rostro de Craso. 40.000 soldados de élite se convirtieron en polvo por este final absolutamente absurdo. Los legionarios supervivientes en la colina observaban la muerte de su comandante en un silencio paralizante y sepulcral. El motín de ayer se consumió al instante. Solo quedó el vacío punzante de una derrota total. Los partos terminaron su ritual con eficiencia. Se llevaron la cabeza. Ataron con cuerdas a miles de nuevos esclavos romanos. Pero lo más terrible estaba por venir. Entre los restos del que fuera un ejército orgulloso,
los vencedores levantaron del fango las principales reliquias de las legiones. Las águilas de plata pasaron a manos extrañas. Este momento inició la inevitable reacción en cadena de una catástrofe global. Roma acumulaba oro para comprar ejércitos y Partia forjaba flechas para frenar la codicia. Pero al final, el imperio simplemente se ahogó en su propia vanidad fundida. Esa vanidad fundida, al enfriarse, moldeó para siempre una nueva forma del mundo antiguo, donde las sagradas águilas de plata de Roma se convirtieron en un botín barato en manos ajenas. La pérdida de los estandartes legionarios no fue solo un fracaso táctico, fue la castración mental completa e incondicional de un gran imperio. Los símbolos del poder inquebrantable, ante los cuales toda Europa temblaba de terror, ahora colgaban descuidadamente en los polvorientos sacos de marcha de los nómadas de la estepa. 40.000 soldados de élite cruzaron alegremente el río Éufrates por la gloria eterna de su ambicioso comandante. De regreso a la civilización, casi nadie volvió. Decenas de miles de legionarios supervivientes, encadenados a pesados cepos de madera, desaparecieron para siempre en los vastos páramos orientales. La jactanciosa civilización occidental fue vendida al por mayor y a precio de saldo en los mercados de esclavos de Margiana. Fueron arreados metódicamente para construir murallas defensivas ajenas y servir a mecanismos extraños. La máquina fría y desalmada de la logística esteparia procesó a los orgullosos conquistadores del mundo en una mano de obra anónima y obediente. Borrados de las listas, olvidados, desechados por el triunfo de otro. Pero el final verdadero y grotesco de esta carnicería se desarrolló lejos de los pantanos pestilentes y las dunas ardientes. Hacia finales del año 53 a.C., cuando los despiadados vientos del desierto borraron definitivamente las huellas de las cáligas romanas, el rey parto Orodes celebraba su victoria absoluta. Los estereotipos mienten. El rey de Oriente no era un salvaje mugriento. Disfrutaba del arte griego clásico. En su corte se representaba la famosa tragedia de Eurípides, y en el momento más tenso y culminante de la obra, donde la trama sombría exigía la cabeza cortada de un rey asesinado, sacaron al escenario, con total naturalidad, un trofeo completamente real. La cabeza seca y desfigurada de Marco Licinio Craso, el hombre más rico del planeta. El poderoso senador cuyos créditos ilimitados podían derrocar y nombrar gobiernos enteros con facilidad. Ahora era simplemente un accesorio gratuito y macabro en las manos sucias de un actor errante. Pregúntense, ¿vale todo el poder de este vasto mundo un final tan estrepitoso y burlón? ¿Podrían aceptar que el resultado de su brillante vida sea convertirse en el hazmerreír de aquellos a quienes sinceramente consideraban bárbaros inferiores? No fue solo un triunfo militar de los arqueros partos, fue una burla gélida y cínica de la propia historia hacia la ciega soberbia humana. La muerte de un multimillonario codicioso en el este activó un mecanismo de destrucción monstruoso en el oeste. En Roma, la noticia de la catástrofe mesopotámica tuvo el efecto de una bomba. El Senado se sumió en un pánico pegajoso y paralizante. Pero el problema no eran para nada las vidas de los soldados perdidos. La plebe siempre se puede reclutar de nuevo. No se trataba del honor nacional ofendido. Se trataba de la matemática seca y despiadada del poder político. Marco Licinio Craso era el pilar central y de apoyo del primer triunvirato. Durante muchos años sirvió como un amortiguador dorado entre dos egos colosales: Cayo Julio César, conquistando los galos, y Neo Pompeyo Magno, controlando rígidamente la capital. Quiten el tercer punto de apoyo y toda la arquitectura del poder se derrumbará inevitablemente. El equilibrio fue destruido de forma fatal. En la estrecha jaula política de la República solo quedaron dos depredadores alfa hambrientos. Su enfrentamiento directo y sangriento se convirtió solo en una cuestión de tiempo. Las arenas movedizas de Carras no solo devoraron a un enorme ejército romano, se tragaron la idea misma de la República Romana. La picadora de carne monstruosa en la frontera del mundo conocido fue el detonante directo de una guerra civil total. Una guerra que muy pronto inundaría toda Europa, destruiría los viejos órdenes y ahogaría la gran ciudad de la sangre de sus propios ciudadanos. Las ambiciones de un hombre envejecido y herido no le trajeron el ansiado triunfo, pero cumplieron brillantemente la tarea de destruir todo un orden mundial.
La maquinaria militar romana se rompió los dientes. La expansión incontrolada de Occidente hacia Oriente fue detenida, de forma brusca, cruel, para siempre. El choque entre la pesada infantería occidental y la inalcanzable caballería oriental resultó en un cambio geopolítico colosal. El ancho río Éufrates se convirtió en una frontera eternamente sangrante, separando de forma definitiva dos mundos absolutamente polares. Roma acumulaba un resentimiento ciego para vengar a sus águilas pisoteadas, mientras Partia forjaba sabiamente nuevas flechas para recibir el siguiente golpe inevitable. Este callejón sin salida sangriento duraría largos siglos, consumiendo metódicamente en su llama insaciable a nuevas y nuevas generaciones de soldados confiados. El final de esta campaña de locura no trajo paz al mundo, solo trajo una tensión vibrante y tóxica del destino no resuelto de los imperios y la furia latente y ardiente de todos los conflictos venideros. El cementerio de un imperio siempre se construye sobre la codicia de un solo hombre, pero en él se entierra a millones. Y cuando hoy miramos hacia atrás, a esa marcha desesperada hacia el vacío, surge inevitablemente ante nosotros la pregunta más incómoda y provocadora. ¿Quién tiene la responsabilidad real y verdadera de las catástrofes históricas? ¿Los políticos despiadados que dan órdenes dementes por una gloria personal efímera? ¿O las masas dóciles que marchan en silencio y con disciplina hacia el abismo abierto, creyendo sagradamente en la ilusión de su propia invencibilidad?